Para este caso, entonces, lo primero que hacemos es calcular la amplitud, ¿cierto? A ver, por aquí, por aquí. La amplitud, que para nuestro caso sería 148,52 menos 95,37. Y en este caso, dice que se van a hacer, me comí el 2 de aquí, oigan, 2 y dividido entre 4 grupos que se van a hacer en este caso, ¿cierto? Digamos bien esto que parece con 2. Ok, ¿cuánto daría eso? 13.2875. Ok, menos 95,7. 13,2875. ¿Ok? Pues si ustedes guardan ese resultado en la memoria de su calculadora, pues pueden ir acumulándolo sin necesidad de escribir dos veces todo lo que vamos a escribir, ¿cierto? Entonces sería el primer valor, 95,37. ¿Ok? 95,37 más la amplitud. Entonces, el primer grupo empieza en 95,37. Yo de una vez lo voy a colocar aquí redondeado, pero en la calculadora yo mantengo todos los decimales eh, para ir obteniendo los resultados correctos. ¿Listo? Y eso me daría 108,657 por redondeo 66. 108,66. Como redondeé hacia arriba, entonces con paréntesis. Volvemos a sumar la amplitud. Entonces el siguiente grupo, si cerré con paréntesis, empiezo con corchete, 108,66 hasta 121,945. 121,945 que redondearía 95. Otra vez redondeé hacia arriba, por lo tanto, paréntesis y empiezo con corchete. Empieza en 121,95 hasta 135,23. 135,23. La siguiente cifra es un 2, por lo tanto redondeamos hacia abajo, abrimos, cerramos con corchete y el último lo abriremos con paréntesis. 135,23 hasta, y aquí me da exactamente 148,52. Y cerramos con corchete. ¿Ok? Y ahí quedó la distribución de nuestros grupos. ¿Listo? Supongamos que en un enunciado me dice que, otro ejemplo, vamos a hacerlo en otra hoja. Me dice que el límite inferior de los datos es de, eh, vamos a ponerle aquí, 48,5. Y que, ojo, porque aquí no he hablado de esto, pero vamos a tenerlo en cuenta. Cuando hablemos de letras minúsculas, entonces vamos a hablar de límites de los grupos. Con las mayúsculas, hablaremos de límites de la muestra. Límites de la muestra. Mientras que minúsculas, hablaremos entonces límites de los grupos.
¿Ok? Entonces, si a mí me dice que el límite superior del cuarto grupo es de 72,7. ¿Listo? Eso es lo que me dice. Entonces tengo que armar los grupos. Pues la cosa va a ser muy fácil. Recuerden que este límite inferior de la muestra también es el límite inferior del primer grupo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí está claro eso, chicos? El límite inferior de la muestra también es el límite inferior del primer grupo. Entonces, nosotros, ¿cómo venimos formando los grupos? El primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto, y así sucesivamente hasta todos los que haya. Entonces, este primer grupo, entonces es el mismo límite inferior de toda la muestra. Pero el límite superior es ese mismo límite inferior más una amplitud. ¿Ok? El siguiente es el mismo límite inferior más esa amplitud y el límite superior será el límite inferior más dos veces las amplitudes, ¿cierto? El siguiente grupo es límite inferior más dos amplitudes hasta el límite inferior más tres amplitudes, ¿cierto? Y de esa forma entonces podemos ir completando. Este límite inferior sería el límite inferior más tres amplitudes hasta el límite inferior más cuatro amplitudes. Y así sucesivamente, entonces vamos a tener todos los grupos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí, en este ejemplo, pues el límite inferior, este límite es el que vale 48,5. Y este último de acá es el que vale 72,7. ¿Ok? Entonces, podemos decir que si el límite inferior es igual a 48,5 y el límite inferior más cuatro amplitudes es igual a 72,7, pues podemos reemplazar este valor acá. Entonces me quedaría que 48,5 más 4 amplitudes es igual a 72,7 y de aquí podemos despejar. 4 amplitudes sería igual a 72,7 menos 48,5 y por último el 4 que multiplica pasaría a dividir y con eso obtenemos el valor de la amplitud y asimismo podemos completar todos los rangos de cada uno de los grupos. ¿Cuánto nos daría esa amplitud así? Seis punto cero cinco creo. Correcto. Entonces aquí tenemos la amplitud de 6,05. ¿Listo? Y ya con eso podemos saber todos los valores de el resto de los grupos. ¿Está claro ese procedimiento? Sí, señor. De igual forma, si yo no conozco por ejemplo, si conozco el segundo y conozco el cuarto, yo lo que tengo que saber es cuántas amplitudes hay entre el uno y el otro. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo, si me dice que el límite superior, perdón, el límite superior del segundo grupo es de 125,4 y el límite superior de el sexto grupo es de 248,5.
coma, pongámosle a esto, coma 6. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que saber es cuántas amplitudes hay entre un grupo y el otro. Si aquí nos devolvemos, entonces aquí, hasta aquí, este es el, digamos que un grupo que me dice que hay dos amplitudes. Así, podemos decir que cuántas amplitudes habrá en el sexto grupo. Pues esto será límite inferior más cuántas amplitudes, 6. más 6 amplitudes, claramente. ¿Cierto? Ya aquí, pues el número de amplitudes, el mismo número de grupo me está diciendo cuántas amplitudes tiene que haber. Entonces, pues eso lo podemos proponer acá. Esto es igual al límite inferior más 2 amplitudes y esto es igual al límite inferior más 6 amplitudes. ¿Ok? Podemos hacer sencillamente una resta de dos ecuaciones. Entonces, si la resto, pues sencillamente le cambio los signos a una de las dos, ¿no? Por ejemplo, esta puede ser negativa, esta negativa, y pues esto cambiaría a ser negativo. ¿Ok? Utilicé el de arriba básicamente porque tiene números más pequeños. Entonces, 6a menos 2a me quedarían 4a. Un límite inferior menos el límite inferior, pues se elimina, ¿no? 248,6 menos 125,4, ¿cuánto da? Profe, ese 125,4 es negativo. Sí. Claro. Lo que hicimos fue Da- cambiarle todos los signos a la de arriba. Sí. profe, eso da 123,2. 123,2. Y otra vez, el 4 ahora pasa a dividir y nos dice que la amplitud es de 30,8. 30,8. Y ya tenemos entonces la amplitud para empezar a construir todos los límites de los otros grupos. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. De esa forma, lógicamente, si yo quiero saber también cuánto entonces, pero bueno, ¿y cuál era el límite inferior? Pues reemplazo y se acabó, ¿cierto? Yo sé que 125,4 era igual al límite inferior más dos amplitudes, pero ya calculamos la amplitud que nos dio 30,8 y sencillamente de aquí podemos despejar 125,4 menos 2 multiplicado por 30,8 y eso ya nos va a dar el límite inferior para saber desde qué valor vamos a empezar. 125, 25,4 menos 2 veces la amplitud. Y eso me dice que el límite inferior debería ser de 63,8. Y ya con eso, pues, puedo empezar mi tabla común y corriente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿qué tan No sé. común es que pase esto? O sea, que tengamos que hallar la amplitud así, de otra Ustedes se forma. van a encontrar con problemas de los que yo voy a proponer, efectivamente sí van a encontrarse con situaciones como esta, donde yo les doy unos datos y ustedes sencillamente calculan lo que haga falta. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dime. Si fuera el límite inferior, se resta una, ¿no? Porque digamos, en el 3, si es el inferior, es más 2a. Entonces, si Ajá. ahí fuera límite inferior de 6, sería límite inferior más 5a, ¿sí? Sí. Aquí Listo. podemos decir que en general cualquier límite superior, el límite superior de cualquier grupo n, de cualquier grupo, llamémoslo el grupo sencillamente I, siempre va a ser igual al límite inferior más I veces la amplitud. ¿Ok? Pero si yo estoy hablando del límite inferior de un grupo, ya, yo no lo voy a llamar I, yo no voy a llamar bien más J para no confundirnos con las Is, con la I de inferior, ¿sí?
Entonces, sencillamente, si quiero hablar del límite inferior del grupo J, pues eso es lo mismo que el límite inferior más la amplitud multiplicada por J menos 1. Y de esta forma siempre voy a obtener el límite inferior. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, si a mí me dice que eh, el límite inferior del cuarto grupo, pues eso lo puedo proponer sencillamente como el límite inferior de toda la muestra más 4 menos 1 serían 3 veces la amplitud. Eso es lo que significa este J menos 1, que sencillamente a este valor le resto una unidad. ¿Ok? Listo. Siguiente columna. Entonces la denominamos o se denomina marca de clase. La marca de clase sencillamente se define como un valor representativo del grupo. ¿Ok? Nosotros sabemos que el grupo como tal empieza en un valor y termina en otro. ¿Ok? Empieza en un valor y termina en otro valor. ¿Ok? Aquí lo vimos. El primer grupo entonces empezaba en 95 y terminaba en 108, ¿cierto? Esa marca de clase es un único valor que va a representar a todo el grupo. La marca de clase la vamos a representar sencillamente como X barra sub I. Donde I entonces me va a indicar el grupo al que pertenece esa marca de clase. ¿Ok? Entonces, si a nosotros nos aparece como X barra sub 2, pues se refiere a la marca de clase del segundo grupo. Marca de clase del segundo grupo. ¿Ok? Y ya sabemos que es un valor, es un valor que va a representar a ese grupo. ¿Listo? Por favor, chicos, y tengan mucho cuidado porque no, me pasa con mucha frecuencia de que, por ejemplo, dice que el límite inferior de, hablemos, sigamos hablando del segundo grupo. Me dice que, o sea, que aquí estaría el primero, por aquí estaría el segundo. Y dice que el segundo grupo va desde, qué sé yo, desde 120 hasta 140. Y a algún estudiante se le ocurre decir que un valor representativo de ese grupo sería 162. Por favor, esto no tiene ninguna lógica. ¿Por qué? Porque el valor representativo tiene que ser un valor que esté dentro de este intervalo, ¿cierto? No tiene que ser un valor ni menor ni tampoco mayor. Al fin y al cabo estoy representando un solo número que está representando a él. ¿Listo? Que los está representando a los valores que están ahí. Esa marca de clase, entonces la vamos a calcular sencillamente como el límite superior de ese grupo menos, perdón, más el límite inferior de ese grupo dividido entre 2. Es básicamente un promedio entre el límite superior y el límite inferior, no es otra cosa. Es un promedio de ellos dos. ¿Ok? Entonces vuelvo y repito, no puede ser que la marca de clase esté por fuera de esos dos límites. ¿Ok? Tiene que estar siempre entre ellos dos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No, no, señor. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Me dice que la marca de clase del tercer grupo es de 148,5 y que el límite inferior de ese tercer grupo es de
132,7. Y entonces me dice calcule la amplitud. ¿Ok? Pues muy sencillo. Vamos a partir de la ecuación de marca de clase. Entonces ya yo sé que la marca de clase del tercer grupo, pues tiene que ser igual al límite superior del tercer grupo más el límite inferior de ese mismo tercer grupo dividido entre 2. ¿Ok? Reemplazo los valores que sí conozco. Marca de clase que vale 148,5 tiene que ser igual al límite superior, pero no lo conozco. Pero recordamos que el límite superior yo lo puedo establecer como el límite inferior más 3 amplitudes. Esto es el límite superior del tercer grupo, más el límite superior inferior del tercer grupo, pero es que el límite inferior del tercer grupo, yo sé que lo puedo proponer como el límite inferior más ¿cuántas amplitudes? ¿Cuántas dijeron? 2 amplitudes. Más 2 amplitudes. Todo sobre 2. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay preguntas. Perfecto. Ahora, aquí el problema es que yo tengo dos incógnitas. ¿Por qué? Pues porque tengo la incógnita del límite inferior y tenemos la incógnita de la amplitud, ¿cierto? Entonces, pues, nos tenemos que valer de otra igualdad. La otra igualdad es que esto corresponde a ¿cuántas amplitudes? Al límite inferior más 2 amplitudes, perdón, más 2 amplitudes, pues tiene que dar los 132,7. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí o no hay preguntas? No, no, señor. No hay preguntas. Listo. Entonces, pues aquí podemos despejar. Me quedaría que 2 multiplicado por 148,5. Esto me daría 297. Es igual al límite inferior más cuántas amplitudes. Perdón, dos límites inferiores, porque este límite se sumaría con este otro, más 5 amplitudes. ¿Listo? Y en forma semejante a lo que hicimos en el ejercicio anterior, donde tengo dos ecuaciones, con dos incógnitas, entonces podemos resolver. Entonces aquí me quedaría que, bueno, voy a proponer un sistema de ecuaciones o dos sistemas de ecuaciones, perdón, un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones, un sistema con dos ecuaciones. Me quedaría entonces que límite inferior más 2 amplitudes es igual a 132,7 y que dos límites inferiores más 5 amplitudes tiene que dar 297 cerrado. ¿Listo? Para resolverlo fácilmente, pues voy a multiplicar a esta ecuación, la voy a multiplicar por 2, ¿sí? Y se la resto a la primera, o se la resto a esta que tenemos acá. Entonces, multiplico 2 por LI, me quedaría 2LI. Y como la voy a restar, le paso su signo negativo, perdón. 2 por 2A me quedaría 4A y lo paso a restar. Y 2 por 132,7
creo que daría 165,4. Sí. ¿Sí? Y sencillamente aquí restamos. Espere, 2L menos 2L se van. 5A menos 4A me quedaría una A. Y 297 menos... profe, es 265. Ah, yo escribí 100, sí. 265. Y 297 menos 265,4. 31,6. Sí. ¿Sí? Listo, entonces ya tenemos el valor de la amplitud, 31,6. Y se acabó el problema. Profe, mi momento copio esto. Claro. La siguiente columna es la que conocemos como frecuencia. Frecuencia. Y también se conoce como frecuencia simple o frecuencia absoluta. Nosotros solamente le vamos a decir frecuencia y corresponde a la cantidad de valores de la muestra que corresponden al grupo. ¿Ok? La frecuencia entonces la vamos a anotar con la F minúscula, con una I pequeña que me dice a qué grupo, de qué grupo estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya tenemos nuestra lista, la lista completa de valores, entonces, pues lo que hacemos es una clasificación de cada uno de esos valores de acuerdo a los grupos y sencillamente al final lo que hacemos es contar cuántos valores le corresponden a cada grupo. ¿Ok? Entonces, para eso ya tendremos que tener armados nuestros límites, ¿cierto? Ya debemos tener armados los límites para ir cogiendo dato a dato e ir identificando a qué grupo pertenece. Entonces, voy a poner un ejemplo. Supongamos que dentro de esta lista o dentro de estos rangos, tengo un valor que es el número 142,18. Entonces, decimos a qué grupo pertenece ese valor. Al cuarto. Al cuarto, ¿cierto? Entonces, pues lo podemos ir, digamos que identificando. Puede ser de esta forma. Algunos lo hacen con colores, ¿sí? Pues de la forma en que ustedes quieran hacerlo, para que después entonces cuentan, bueno, ¿cuántos números 4 había? Por aquí había otro 4, por aquí había otro 4, por aquí. Y sencillamente los vamos contando y esa será la frecuencia de cada uno de los grupos. ¿Ok? Lo que sí se debe cumplir es que la sumatoria de todas las frecuencias, ¿sí? Siempre tiene que ser igual a n. Recuerdan que era n minúscula, ¿cierto? Claro, profe. Era Los datos de la muestra. el número de datos de la muestra. Ya técnicamente nosotros decimos que la sumatoria de las frecuencias desde i igual a 1 hasta n mayúscula tiene que ser igual a n minúscula. ¿Ok? ¿Qué me dice? Sencillamente la suma de las frecuencias desde el primer grupo hasta el último grupo. Recuerden que
N mayúscula significa número total de grupos, ¿no? O número de grupos, sí. La siguiente columna. Pues con esto, pues por ahora no hay mucho que hacer, a menos que tengamos un ejercicio donde yo les dé a ustedes una lista de valores y ustedes van a hacer ese conteo. La siguiente columna es la de frecuencia. Frecuencia relativa. Profe, Dime. esa era la que se simbolizaba como H. Pequeña. Entonces, la frecuencia relativa corresponde a la participación del grupo dentro del total o dentro de la muestra. ¿Ok? Existen dos formas de denotar esta frecuencia relativa. Una, pues, corresponde a H sub pi, como lo dice por allá Nicolás. Y otra forma es sencillamente el porcentaje de F sub t. Con cualquiera de estas dos formas se puede notar la frecuencia relativa. ¿Ok? Y la segunda notación corresponde precisamente a qué porcentaje corresponde esa frecuencia dentro de la muestra. A qué porcentaje corresponde dentro de la muestra. Y todo tiene que ver precisamente con la forma en que lo calculamos. Nosotros vamos a calcular la frecuencia relativa sencillamente como F sub t dividido entre n y multiplicado por 100. ¿Ok? Recuerden que ese porcentaje, pues lo único que está indicando es que el resultado se expresa en forma